tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la obra Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Bueno, esta obra fue fue redactada en 1960 y se basa prácticamente en lo que es la injusticia social, en la desigualdad, en la discriminación, todo lo que existía en esos tiempos, basada desde una perspectiva y narrada también sobre esta historia a través de la niña Scout Finch, quien es una de las protagonistas principales. Bueno, esta historia también nos da un mensaje a nosotros como futuros docentes, que es hacer nosotros un cambio, transformar estos pequeños ciudadanos, a nosotros como docentes de primaria, ir transformando esas mentes para que ellos puedan quizá más adelante puedan dejar atrás o romper esa brecha que existe sobre la discriminación, la falta de empatía, la desigualdad, todos estos hechos que han trascendido durante todo este tiempo y que no es que los superemos, sino que en realidad en lugar de disminuir va aumentando cada vez más. Entonces, uno de las características principales de esta obra es que nos llama a reflexionar sobre esta realidad de la injusticia social, cómo es que a veces nosotros por cegarnos por nuestra idea no nos dejamos llevar por lo que creemos sin saber la realidad. Siempre criticamos sin escuchar o sin conocer esa verdad. Entonces, nos puede decir esta obra de que quiere que nosotros seamos como que personas capaces de conocer, de afrontar quizás algún desafío, algún problema con valentía, así como lo hace Atticus Finch, que es otro de los protagonistas, un abogado, que quizás en la historia él al principio se mostró con una mente cerrada, pero luego va a ir una secuencia en donde él ya va a ir conociendo la realidad y pues quizás esa perspectiva va a ir cambiando. Y bueno, ahorita empezamos a narrar la obra. Continuando con el video, muchos nos preguntaremos ¿por qué leer Matar a un ruiseñor hoy en esta actualidad? Bueno, podemos decir que sigue siendo como que un recordatorio sobre la lucha por la justicia que aún no ha terminado. Como les dije anteriormente, esta brecha aún continúa y las únicas armas que son capaces de transformar la realidad es tener más empatía, quizás más solidaridad, nuestros valores, tenerlos presentes siempre y hacer un buen uso de ellos. Desde una perspectiva de compasión hacia el resto, poder ver a todos por igual y dignos, respetándolos. Y pues esta obra nos invita a reflexionar sobre cómo es que realmente nosotros miramos hacia la otra persona, cómo juzgamos, desde qué punto de vista o cómo hacemos frente nosotros, cómo participamos ante una injusticia, quizás también con un acto de frialdad, con violencia, o si afrontamos esta injusticia de una manera respetuosa, pero haciendo valer nuestros derechos y defendiéndola. Bueno, esta obra consta de varios capítulos. Podemos observar que inicia con la infancia en Macon y Scout, quien es la que narra, vive en un pequeño pueblo ficticio del sur de Estados Unidos, en Alabama. Durante los años de esta historia, el lugar en el que el tiempo parece moverse con lentitud, digamos que es como que un tiempo muy lento, avanza tan lento que pues las personas tenían mucho sufrimiento, iban sufriendo porque ellos ya querían acabar con esto. Pero la vida era cotidiana y estaba marcada por una rutina. En esas épocas quizás el calor era sofocante para ellos, por lo mismo de que pues ya todo se había vuelto una rutina y como que todo les estresaba a cada persona. Aquí abundantemente está muy relacionado y muy preciso, digamos que muy posicionado, los prejuicios profundamente arraigados
en la sociedad. Es por eso que Scout, siendo una niña curiosa e inteligente, nos abre las puertas a este mundo en el que será al mismo tiempo con algo de ternura, algo de misterio y donde abunda la injusticia, cabe recalcar. Scout, en realidad su nombre es Jean-Louis Finch, que pues bueno, ella adopta un sobrenombre, vive con su padre y con su hermano, quienes también adoptan otros sobrenombres. También esta niña nos recuerda los años de su infancia con una voz que combina la inocencia y a la vez la madurez. Se puede decir también que él en esta obra presenta a su hermano, que es Jane, y a su padre, Atticus Finch, quien es un abogado viudo que dedicaba su vida no solo a su profesión, sino también a criar a sus hijos. Él siempre quería como que mantener los valores, los principios de la justicia y el respeto, quizá también por lo mismo de su profesión, pero también porque quería criar seres capaces de vencer esto. También podemos decir que la familia en la que ellos viven, en la que ella vive, bueno, es Scout, es una familia llena de valores, es muy sencilla, sin tantos lujos, pero uno de los elementos principales que más llamaba la atención era el contraste entre esa mirada infantil de Scout y cómo es que podía también analizar esta situación real como un adulto. Es decir, ella miraba desde un mundo tierno, desde su curiosidad, desde su imaginación, pero a la vez lo interpretaba también como una persona adulta. Es decir, quizá también por lo que su padre lo había criado con estos principios y pues con estos valores, pues no, con esta perspectiva de que ella tiene que afrontar quizá cada obstáculo que se le presente, pero siempre con respeto. Bueno, la niña nos habla de su casa, de las costumbres de sus vecinos, de cómo son esas calles polvorientas del pueblo y de los peculiares personajes que habitan allí. A través de ella a través de lo que nos va narrando, va recorriendo la comunidad como el racismo latente, las divisiones de clases sociales y cómo es que los chismes van circulando por ahí, y ahí viene un punto muy importante, que es cómo nosotros a veces podemos criticar a la gente o a las personas que están a nuestro entorno sin saber la cruel realidad. Es por ello que por ejemplo, Atticus nos dice que no nos debemos dejar llevar por el que dirán, sino conocer la realidad. Porque como dice la niña acá en esta historia, nos narra cómo es que circulaban aquellos chismes con verdades absolutas y aparente calma que escondían injusticias silenciosas. Bueno, en este primer acercamiento aparece un personaje misterioso que es Boy Radley, un vecino enigmático que nunca salía de su casa. Los niños lo convierten como que un objeto de fantasías y leyendas porque lo imaginaban como una figura oscura, terrible, aunque su presencia encierra un significado quizás mucho más profundo que pues a lo largo del relato se va a ir descubriendo. Boy simboliza desde el inicio que se presenta una sociedad que teme a ser marginada y pues sería como que un aprendizaje hacia un viaje fundamental para vencer todo aquello. Digamos que a través de los ojos de Scout, Harper Lee nos introduce quizás en la paradoja de la inocencia. Esa capacidad de observar el mundo con claridad, incluso cuando los adultos se dejan cegar por los prejuicios. Es decir, nos presenta una cruel realidad, pero cómo es que supuestamente se puede vencer estos obstáculos, se puede quizás dar una solución a aquellos problemas. Bueno, en este primer capítulo en sí
nos trata sobre cómo la infancia de esta niña nos abre una puerta hacia una realidad mucho más profunda ante la justicia, la humanidad y sobre cómo era la sociedad. Luego podemos observar que Atticus Finch, quien es el padre de Scout, quien es un hombre justo, un abogado. Bueno, Scout y Jane pasan sus días jugando con su amigo Dill y pues como que todos van sintiendo una mezcla de miedo y fascinación por un misterioso vecino, como ya les mencioné anteriormente, que es Bo Radley. Pues nunca salía de su casa y en ese pueblo circulaban muchos rumores. Pues como sabemos, en la actualidad muchas personas se dejan llevar siempre por los chismes, por los rumores, por el que dirán. En sí, esta parte de la historia explica cómo es que estos niños exploran, por un lado, la inocencia infantil y por otro lado, el miedo a lo desconocido. Cómo es que la curiosidad por conocer eso puede causarles también esa sensación de miedo, de temor. Luego de ello, la vida de los niños va cambiando cuando Atticus, el papá, acepta defender a un hombre llamado Tom Robinson, quien es, por así decirlo, un hombre de color. Porque pues bueno, en la obra nos dice que es un hombre negro, un hombre de color, que es acusado injustamente pues de violar a Mayela Ewell, quien era una mujer blanca, que digamos que representaba como que a una sociedad más alta. Pero en realidad esta mujer lo que buscaba era cariño, era un apego, era un consuelo de alguien hacia ella. Pues esta mujer fue violentada y fue abusada por su propio padre, quien es Bob Ewell. Y durante el juicio se demuestra claramente que Tom es inocente, pero pues el racismo del jurado sigue prevaleciendo y lo declaran culpable. Como podemos ver también en nuestra realidad, en nuestra cruel realidad, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y juzgamos simplemente por lo que vemos, más no por lo que podemos llegar a conocer de aquella persona. Y como siempre, pues existe también la corrupción. Más tarde, a ello, Tom muere, pues intenta escapar de la prisión, lo que simboliza como que la injusticia destruye a los inocentes. Esta parte sí como que tiene mucha razón, porque muchas veces condenamos a personas inocentes y las personas que realmente son culpables pues están por ahí felices de la vida. Y no sabemos en realidad lo que pasó, o a veces sí saben algunas autoridades, pero se dejan llevar pues por lo que pueden darles, ofrecerles quizás las personas con un nivel mucho más alto que las personas que son claramente acusadas. Y es ahí donde se ven perjudicados las personas inocentes. Después del juicio, Bob Ewell busca vengarse de este abogado Atticus, atacando a una de sus hijas, que es Scout, y posteriormente a Jane, en una noche de aquellas en las que él había planificado este ataque. En ese momento aparece Bob Radley, el vecino que era supuestamente, que ellos como que tenían una idea de que era un vecino que causaba miedo, que causaba temor. Pues resulta ser que este personaje es quien rescata a los niños y mata a Ewell en defensa propia. Scout finalmente conoce a Bo y descubre que pues es un hombre tímido, gentil y protector. Pues sin embargo, como cabe recalcar, siempre nos dejamos llevar por el que dirán, por los chismes, pero en realidad si llegamos a conocer a una persona podemos llegar a darnos cuenta cómo es realmente. Y en este caso pasó esto con Bo, quien pues tenían como que una idea de este personaje que supuestamente era maléfico, era alguien oscuro, por así decirlo, porque
y siempre paraba en su casa y nunca salía. Pero en realidad se mostró todo lo contrario, ser un personaje tímido, gentil, protector, porque fue quien defendió a los hijos de Atticus. Y pues puso fin, digamos, a esta injusticia que causaba Ewell. Básicamente, a lo largo de la obra, Atticus enseña a sus hijos este famoso lema, que es matar a un ruiseñor es un pecado. ¿Por qué? Porque los ruiseñores solo hacen el bien y no dañan a nadie. En esta novela el ruiseñor simboliza la inocencia, representada por Tom Robinson, quien fue acusado, y Bob Riley, quien pues fue juzgado, digamos, por su apariencia o por simplemente su estilo de vida. Estos dos personajes fueron juzgados injustamente por la sociedad. Podemos decir que esta obra, Matar a un ruiseñor, es una historia sobre la injusticia racial. Como lo mencioné al principio del video, pues es la pérdida de la inocencia y la importancia de la empatía que hoy en día no se ve. Y es por eso que, como lo dije también, nosotros como futuros docentes, específicamente de primaria, nosotros debemos inculcar este valor a nuestros niños para poder transformar estas pequeñas vidas en alguien que en un futuro pues puedan vencer esa brecha que tenemos sobre discriminación, sobre injusticia, sobre pérdida de identidad y sobre todo pues sobre el racismo que existe y la desigualdad. Como sabemos, esta obra nos narró una niña que logró aprender al final de esto que pues el mundo no siempre va a ser justo, porque siempre se debe hacer lo correcto, aunque no nos paguen justamente o aunque no seamos recíprocos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros ofrecemos y no nos dan. Aquí la autora consigue criticar los prejuicios y el racismo imperante que se vive en Estados Unidos y en el mundo en general, específicamente hacia la comunidad afroamericana de este país, pues, ¿no? Porque no existe una persona mala por su raza, que digamos, no existe que digamos, no, esa persona es negra y por lo tanto es mala, o esa persona quizás tiene muchos tatuajes y podemos juzgarla, digamos que puede ser un delincuente o algo. No, sino que nosotros debemos decir si una persona es mala o no por sus actos. Esto pues lo hace imponiendo como claros villanos de la historia a Mayela Ewell, que pues claramente miente acerca de la violación y acusa a Tom. Y pues al propio Ewell, Bob, que actúa con violencia, acabando con un final trágico por ello, porque a pesar de que pues lo acusaron cruelmente al personaje Tom por la supuesta violación, Bob Ewell, al descubrir o al enterarse que pues descubrieron la cruel realidad de que fue él el violador en realidad, decide actuar con violencia contra los hijos de Atticus, atacándolos para que pues como que un son de venganza del por qué quieres acabar con mi reputación o algo así. Entonces Atticus también como que representa un personaje ejemplar. Como lo dije en un principio, él se dedicaba a criar a sus hijos en valores, en personas de que pues querían que en un futuro tengan una estabilidad o digamos una perspectiva diferente a lo que pues se vive en la realidad o lo que se vivía en la realidad en esos años, en esa época en la que ellos están. Y pues también habla sobre la ética y sobre la vocación en el trabajo, porque a pesar de que sabe que aceptar el trabajo de defensa de este personaje de Tom iba a ser negativo en su vida e incluso en la de sus hijos, decide destapar la verdad para intentar salvar a una persona inocente, lejos de los prejuicios, de las ideologías de que por su raza o por lo que él representaba, él decide defenderlo. Y muchas personas también consideraban que Matar a un ruiseñor es como que una novela de un aprendizaje vital. Se puede decir que este crecimiento de la figura de Scout madura a lo largo de la historia por los hechos que ella tiene que vivir. Es decir, es una niña que, como lo dije en un principio, ella ve desde un mundo quizás
con ternura, con mucha imaginación, pero a lo largo que va pasando estos sucesos, ella va afrontando esta realidad de una manera madura como una persona adulta. Y pues tiene que pasar por muchos hechos buenos y malos.